Hay una verdad difícil de aceptar, pero que debemos mirar de frente. Tu bondad no sana al narcisista, la alimenta. Entras en la relación creyendo que, si eres lo suficientemente paciente, comprensivo y tolerante, todo cambiará. Pero para el narcisista, la bondad no se interpreta como una virtud, sino como una autorización. Una autorización para cruzar límites, para distorsionar la realidad, para seguir controlándote sin consecuencias. Este video no tiene como objetivo enseñarte a ser cruel o vengativo. Está aquí para romper una ilusión peligrosa, que jugar limpio te protegerá en un juego cuyas reglas nunca fueron justas. Cuando dejas de complacer al narcisista, no pierdes tu valor, recuperas tu poder, y en ese momento, su orden psicológico comienza a fracturarse. Quédate hasta el final del video, porque te mostraré qué hacer en lugar de intentar agradar, una forma de actuar consciente, con límites claros, que respeta la verdad psicológica y sigue los principios de fair use en el análisis. Si quieres liberarte de la manipulación y recuperar tu soberanía emocional, suscríbete al canal y mira el video completo. Esto no es entretenimiento, es una llamada al despertar. Parte 1. El peor error de las personas buenas. El mayor error de una persona buena no es confiar en los demás. El error real es suponer que todos operan con el mismo estándar moral, incluso aquellos que jamás han actuado desde la ética. Cuando entras en una relación con un narcisista, partes de la creencia de que los seres humanos se conectan a través del respeto, la buena voluntad y el esfuerzo mutuo. Esa es una suposición profundamente humana, pero también es tu punto más vulnerable, porque el narcisista no entra a una relación para construir, entra para conquistar un lugar, mientras tú piensas, ¿cómo podemos estar bien los dos? Mientras tú piensas, el narcisista piensa, ¿cómo hago para estar por encima? Y como no detectas esa diferencia desde el inicio, te colocas sin saberlo en desventaja. Las personas buenas suelen creer que, si son lo suficientemente pacientes, amables y claras al explicar, la otra persona eventualmente entenderá, cambiará y valorará. Pero para el narcisista, la bondad no se interpreta como un valor, sino como una señal de que puedes ser controlado. Cada vez que cedes para mantener la paz, él aprende que tus límites se pueden empujar. Cada vez que explicas para evitar malentendidos, él entiende que estás dispuesto a justificarte para no perder la relación. Y así ocurre algo peligroso. Dejas de actuar según tu verdad interior y comienzas a vivir según sus reacciones. Empiezas a adaptar tus palabras, emociones e incluso tu percepción, solo para evitar conflictos. Mientras tanto, el narcisista no se vuelve más maduro, solo más poderoso. Este error es especialmente devastador para las personas con conciencia, porque están acostumbradas a examinarse a sí mismas. Cuando algo va mal, se preguntan, ¿qué hice mal? Cuando en realidad la pregunta correcta sería, ¿desde qué motivación está operando la otra persona? El narcisista vive del control, y el control solo existe si hay alguien dispuesto a sacrificar la claridad a cambio de la esperanza. No perdiste porque no vales lo suficiente. Perdiste porque entraste en una estructura psicológica distorsionada usando la lógica de una relación sana. Y cuando al fin comprendes que esto nunca fue un diálogo entre iguales, entiendes que el problema no es que no fuiste suficiente, sino que fuiste demasiado bueno con la persona equivocada. Y justo en el momento en que dejas de culparte, dejas de intentar complacer y dejas de poner tu ética sobre la mesa en una negociación con un sistema que no tiene espacio para la ética,
Ese es el instante en que el poder empieza a regresar a ti. Parte 2. La bondad no es su lenguaje. La bondad no es un lenguaje que el narcisista entienda. Y esta es una verdad que muchas personas descubren a un precio muy alto. Tú muestras buena voluntad escuchando, cediendo, tratando de mantener la calma, porque en tu mundo así es como se construye la confianza. Pero en el mundo del narcisista, esos actos no se traducen como respeto o gratitud, se traducen en un mensaje completamente distinto, que estás dispuesto a moldearte para encajar con ellos. Y una vez ese mensaje ha sido enviado, el equilibrio de la relación ya ha cambiado aunque no te des cuenta. El narcisista no responde a la bondad reduciendo su ego, responde ampliando su poder. Cada vez que pasas por alto una falta de respeto para evitar conflictos, aprenden que tus estándares pueden ser doblados. Cada vez que aceptas ser malinterpretado sin aclarar nada, entienden que tu realidad puede ser reescrita. No es un malentendido inocente, es su manera de leer tu psicología. Los narcisistas son extremadamente sensibles a las señales que indican quién tiene el control emocional en la relación, y la bondad sin límites es la señal más clara de que el control no es tuyo. Tú puedes pensar que estás siendo noble, pero ellos interpretan que estás renunciando a tu posición. Y lo más peligroso es que este proceso es silencioso. No hay un momento claro en el que pasas a estar por debajo. Sucede poco a poco, en lo sutil, cuando callas lo que deberías decir, cuando sonríes para no incomodar, a pesar de estar herido, cuando te dices, mejor lo dejo pasar, solo para mantener la paz. Y cada una de esas veces, sin querer, les enseñas cómo tratarte. El narcisista no capta los límites a través de palabras bonitas ni discursos morales. Los capta a través de tus reacciones. Si no reaccionas, interpreta que puede ir más allá. Si sigues siendo amable después de haber sido herido, interpreta que no habrá consecuencias. Por eso, muchas personas buenas terminan siendo tratadas cada vez peor y no entienden qué salió mal. El problema no es que ser amable esté mal, sino que la bondad sin firmeza se convierte en un recurso para ser explotado. El narcisista no necesita que te vuelvas malo para respetarte, solo necesita que seas más difícil de manipular. Y cuando finalmente comprendes que la bondad solo tiene valor si va acompañada de límites, comienzas a hablar el único idioma que ellos realmente entienden, el lenguaje de las consecuencias. Parte 3. Ellos no discuten para entender. El narcisista no discute para entender. Y si todavía crees que, si hablas con más claridad, con más lógica o con más calma, todo se aclarará, estás prolongando tu propio desgaste. En un diálogo sano, una discusión sirve para acercarse a la verdad, ajustar percepciones y encontrar puntos en común. Pero para el narcisista, la discusión no es un medio para comprender, es un campo de batalla. Es un campo de batalla. Desde el principio, no entran en la conversación para escuchar, entran para apoderarse del derecho de definir la realidad. Por eso, cualquier esfuerzo tuyo por explicar, por más razonable que sea, no es recibido como información, sino como material para manipular. Cuando expones tus ideas, ellos no procesan el contenido, observan tus reacciones, detectan qué te incomoda, qué te hace ponerte a la defensiva, qué te lleva a justificarte. Detectan, y una vez identifican esos puntos, la conversación cambia de rumbo. Ya no se trata del problema original, ahora se trata de defenderte. Y justo ahí es cuando el poder cambia de manos. El narcisista es experto en desviarte del tema central
introduciendo detalles irrelevantes, errores pasados o tergiversaciones de tus palabras. No buscan claridad, buscan confusión. Cuando estás confundido, pierdes el control. Cuando te defiendes, aceptas el rol de acusado. Y ellos lo saben perfectamente. Saben que, si logran que hables más, que expliques más, te hundirás más en su juego. Lo paradójico es que quienes más caen en esta trampa suelen ser personas responsables, reflexivas, con la capacidad de cuestionarse a sí mismas. Personas que creen que si hay un conflicto, probablemente algo de culpa tienen, y están dispuestas a revisar, a corregir, pero en este contexto, esa virtud es explotada. El narcisista no valora tu honestidad, la explota, no respeta tu buena intención, la usa como palanca. Por eso, cada vez que intentas aclararlo todo, no te acercas al entendimiento, solo alimentas el control que ellos ejercen sobre la conversación, hasta que llega un punto en el que te das cuenta, has dicho mucho, con razón y sinceridad, y nada ha cambiado. No es porque te hayas expresado mal, es porque la otra persona nunca tuvo intención de comprenderte. Y cuando aceptas esa verdad, finalmente puedes detenerte, dejar de explicar, dejar de debatir, dejar de esperar un diálogo que jamás existió. Y justo en ese momento, cuando te retiras de esa guerra de palabras, es cuando realmente recuperas el control. Parte 4. Las palabras son el cebo, la conducta es la verdad. Con un narcisista, las palabras rara vez comunican la verdad. Su función no es informar, es seducir. Escuchas promesas de cambio, declaraciones de arrepentimiento, frases diseñadas a la perfección para calzar con lo que tanto deseas oír, y te convences de que, tal vez, esta vez, será diferente. Pero ahí está la trampa más sutil. Las palabras del narcisista no reflejan intención, reflejan estrategia. Ellos observan con atención qué te ablanda, qué te hace quedarte, qué te hace dudar de tus propias percepciones, y luego usan el lenguaje como herramienta para ajustar tus emociones. Por eso, si juzgas a un narcisista solo por lo que dice, siempre acabarás desorientado. La verdad no está en el momento en que pide perdón, sino en el patrón de comportamiento que repite después de pedir perdón. Una persona verdaderamente responsable cambia su conducta, aunque no diga mucho. Un narcisista hace lo contrario. Habla mucho, pero cambia poco o incluso actúa en contra de lo que dijo. Y lo más peligroso es que ese vacío entre palabra y acción suele ser tapado por tu propia esperanza. Te dices, al menos lo reconoció, al menos lo expresó, quizá solo necesita tiempo, pero mientras esperas, su comportamiento sigue igual, siguen cruzando límites, distorsionando la verdad y priorizando sus necesidades por encima de todo. Es la conducta donde se revela el verdadero poder, porque la conducta muestra lo que no tiene consecuencias. Si ellos rompen promesas y tú permaneces, aprenden que no necesitan cumplir para que te quedes. Si se disculpan y luego repiten lo mismo, y tú das otra oportunidad, aprenden que sus palabras son suficientes para calmarte. Así es como mantienen el control sin necesidad de cambiar. El narcisista no necesita coherencia entre palabra y acción porque no busca confianza a largo plazo, busca control inmediato, y cuanto más te esfuerzas por escuchar bien o interpretar con precisión lo que dicen, más te alejas de lo que realmente deberías observar. La repetición de sus actos. La verdad no es ruidosa, no es dramática, no necesita grandes explicaciones. La verdad está en lo que ocurre una y otra vez,
sin importar cuán bellas sean las promesas. Y cuando decides poner la conducta por encima de las palabras, sucede algo fundamental. Dejas de enredarte en debates eternos sobre intenciones, motivos o lo que realmente siente. Solo miras los resultados. Y los resultados no mienten. Una persona que constantemente te confunde, te hiere, te hace dudar de ti mismo, aunque diga las cosas más bonitas, te está mostrando exactamente quién es. Cuando dejas de dejarte encantar por lo que dicen y comienzas a creer en lo que hacen, ya no necesitas demostrar nada, solo necesitas aceptar la verdad y desde ahí tomar decisiones que protejan tu bienestar. Parte 5. El gaslighting. No busca que le creas. El gaslighting no tiene como objetivo que creas que ellos tienen razón. Comprender esto es un punto de inflexión clave para que dejes de dudar de ti mismo. Muchas personas creen que el gaslighting consiste en que el narcisista trata de convencerte de que es inocente, de que las cosas no ocurrieron como tú recuerdas, o de que estás malinterpretando o exagerando. Pero si miras más a fondo, verás que su objetivo no es cambiar tu creencia sobre un hecho concreto, sino erosionar tu confianza en tu capacidad para percibir la realidad. Cuando comienzas a desconfiar de tus emociones, a dudar de tu memoria, a cuestionar tu propio juicio, has perdido tu punto de anclaje interno. Y una persona que ya no cree en sí misma es mucho más fácil de manipular. El narcisista lo sabe. No necesita que le creas del todo. Solo necesita que no estés seguro, porque la ambigüedad es el terreno fértil del control. Cuando ya no te atreves a afirmar, sé lo que sentí, empiezas a buscar validación en ellos, y en ese preciso instante, el poder cambia de manos. El gaslighting suele aplicarse de forma muy sutil. No siempre es una negación rotunda. A veces se disfraza de frases suaves pero envenenadas. Solo estaba bromeando. Eres demasiado sensible. Seguro estás cansado. Por eso piensas así. No era eso lo que quería decir. Ninguna de estas frases busca probar que tienen razón, sino plantar una semilla de duda en ti. Y cuando esas semillas se repiten el tiempo suficiente, empiezas a hacer su trabajo por ellos, te autocensuras, minimizas tus emociones, niegas tu experiencia para evitar que la relación se rompa. Esto es lo que hace que el gaslighting sea tan peligroso. La víctima ni siquiera se da cuenta de que está siendo manipulada. Cree que solo está tratando de ser más razonable, más agradable, más madura, pero en realidad está perdiendo el control sobre su propia realidad. El narcisista no necesita ganar todas las discusiones, solo necesita que vivas en un estado defensivo constante donde tú mismo te preguntes, ¿y si estoy equivocado? Una vez que estás atrapado ahí, ya ni siquiera necesita hablar mucho. Su sola presencia ya te hace dudar de ti mismo. Y es en ese punto donde el gaslighting ha cumplido su propósito. La única manera de romper este ciclo no es discutir hasta que te den la razón, porque eso no ocurrirá. La única salida es volver a tu experiencia directa, creer en tus emociones y entender que sentirte confundido, agotado y perdido no es una señal de debilidad, sino una prueba de que llevas demasiado tiempo en un entorno donde la realidad ha sido deliberadamente distorsionada. Cuando dejas de intentar demostrar que no estás loco, cuando dejas de intentar demostrar, cuando dejas de intentar demostrar y empiezas a reconocer que estás siendo manipulado, el gaslighting pierde su poder, porque el narcisista solo puede controlarte mientras sigas dudando de ti mismo, pero no cuando te atreves a mirar la verdad de frente y a sostenerte sobre tu propia base interior.
Parte 6. La defensiva es una señal de que estás siendo controlado. Estar a la defensiva no siempre es señal de fortaleza. En una relación con un narcisista, suele ser una señal clara de que ya estás atrapado en su órbita de control. Cuando sientes que debes explicar, justificar y aclarar tus intenciones constantemente, ya no estás en un diálogo normal. Estás en un estado prolongado de juicio. El narcisista es experto en crear contextos donde tú sientes que siempre tienes que demostrar que no eres malo, que no eres egoísta, que no tienes un problema. Y en el momento en que aceptas ese rol, el poder ya se ha inclinado a su favor, porque en una interacción, el que tiene el control no es quien más habla, sino quien no necesita defenderse. En relaciones sanas, uno se pone a la defensiva solo ante malentendidos reales y con el fin de aclarar, pero con el narcisista, defenderse se convierte en un reflejo constante porque él te pone una y otra vez en el rol de acusado, aunque lo haga de forma sutil. Frases aparentemente inocentes, como «estás exagerando», «¿por qué siempre complicas todo?», «solo estoy diciendo la verdad», no buscan claridad, buscan quebrantar tu posición. Y cuando tú respondes con explicaciones, razones o justificaciones, sin darte cuenta, ya estás jugando su juego, un juego que no trata de encontrar la verdad, sino de mantenerte en modo reactivo. Y mientras tú reaccionas, ellos dirigen. Lo más irónico es que, muchas veces, las personas más inteligentes, responsables y reflexivas son las que más fácilmente caen en esta trampa. Creen que si son claras, lógicas y honestas, el otro terminará entendiendo. Pero el narcisista no escucha para entender, escucha para detectar puntos débiles. Cada explicación tuya es una pieza más, que él usará para refinar su manipulación. Cuanto más hablas, más recursos le das para distorsionar la narrativa. Y mientras tú te agotas defendiendo tu postura, él se mantiene en control, incluso satisfecho de verte tambalear. Pero hay algo aún más grave. Estar siempre a la defensiva te desconecta de tu intuición. Dejas de preguntarte, ¿esto resuena con mi verdad interior? Y comienzas a preguntarte, ¿cómo hago para que él me entienda? La segunda pregunta parece razonable, pero traslada el centro de poder fuera de ti. Poco a poco, dejas de confiar en lo que sientes y esperas su reacción para saber si tienes permiso de sentir lo que sientes. Ese es el control a un nivel profundo. Salir de este ciclo no significa volverse duro o confrontativo, significa reconocer que no tienes que defenderte de acusaciones diseñadas para desestabilizarte. Cuando dejas de explicar, de argumentar, de demostrar que estás bien, el juego pierde su combustible, porque el narcisista solo puede controlarte mientras tú permanezcas en la posición defensiva. Pero cuando te retiras de ese lugar y te mantienes firme en un silencio consciente, el equilibrio de poder cambia por sí solo. Parte 7. El mecanismo de adicción en una relación. El mecanismo de adicción en una relación con un narcisista no se forma porque seas débil o falto de razón, sino porque el cerebro humano está programado para buscar recompensas en contextos impredecibles. El narcisista no te vincula desde la estabilidad, sino que te ata a un ciclo constante de altibajos emocionales, cercanía y frialdad, reconocimiento y retirada, esperanza y decepción. Y es precisamente esa inconsistencia la que crea la forma más poderosa de dependencia. Si una persona es siempre cruel, te irías pronto, pero si a veces es dulce, a veces atento, a veces te hace sentir visto,
Tu cerebro empieza a registrar esos momentos raros como recompensas valiosas. Entonces, en lugar de evaluar la relación por lo que es en su totalidad, comienzas a vivir por migajas emocionales. Ya no te preguntas, ¿esta relación es buena para mí? Sino, ¿cómo puedo volver a sentir lo que sentí cuando era bueno conmigo? Y ahí es donde el vínculo sano se transforma en adicción emocional. El narcisista no necesita mantenerte feliz, solo necesita mantenerte con esperanza. Cada vez que retira su afecto, tú entras en confusión, te culpas, intentas cambiar tu comportamiento. Y cada vez que regresa con una pequeña dosis de calidez, tu cerebro libera dopamina y refuerza la idea. Si intento un poco más, todo mejorará. Pero lo que estás adicto no es a esa persona, es al ciclo emocional que ha creado. Un ciclo diseñado para que nunca te sientas completamente satisfecho, pero tampoco puedas soltar. Lo más peligroso es que este mecanismo sabotea tu capacidad de ver la realidad con claridad. Puedes enumerar 1000 veces que te hirió, que te humilló, que te hizo dudar de ti mismo, pero basta un gesto amable para que todo eso parezca soportable. Comienzas a justificar lo injustificable, a tolerar lo intolerable, solo por sentir una breve conexión. Y el narcisista lo sabe perfectamente. No necesita invertir de forma constante. Solo necesita dosificar sus emociones estratégicamente. Esta adicción se vuelve aún más fuerte si eres alguien con gran profundidad emocional, porque tienes la tendencia a buscarle sentido al sufrimiento, a creer que todo tiene una razón, que si entiendes lo suficiente, puedes sanar. Pero esta no es una relación que necesita ser sanada. Es una estructura adictiva que necesita ser reconocida. No estás enamorado de quien es él o ella, sino atrapado esperando que regrese esa versión buena que aparece solo de vez en cuando. Y cuando finalmente comprendes que esos momentos dulces no son una prueba de amor, sino una táctica para retenerte, la adicción empieza a debilitarse. Y cuando dejas de perseguir esos picos emocionales de corto plazo, a cambio de tu paz a largo plazo, no solo logras salir de esa relación, sino que recuperas el dominio sobre tu mundo emocional. Parte 8. Cuando te culpan, es porque están vacíos. Cuando un narcisista comienza a culparte de manera sistemática, no es una señal de que sea más fuerte que tú, sino una señal de que está vacío e inestable por dentro. Culpar no es un reflejo inconsciente. Es el mecanismo de defensa central de un ego frágil que no puede enfrentarse a sí mismo. El narcisista no tolera la sensación de estar equivocado porque en su mundo interno, equivocarse no es simplemente un error que corregir, sino una amenaza directa a toda su estructura de identidad. Por eso, cada vez que surge un problema, necesita colocar ese peso en algún otro lugar. Y la persona más cercana, más empática, más vulnerable, sueles ser tú. Cuando te acusan de ser egoísta, frío, demasiado sensible o de crear siempre problemas, lo que realmente están haciendo es expulsar su vergüenza y su inseguridad hacia afuera. Esto no es un fallo de comunicación, es proyección, una proyección consciente. El narcisista necesita que cargues con aquello que él no puede aceptar de sí mismo. Y si tú lo aceptas, el juego se completa. Lo peligroso es que esta culpa suele venir envuelta en apariencia de lógica. No empiezan gritando, empiezan preguntando, cuestionando tus intenciones, llevándote a examinarte a ti mismo. Entonces comienzas a pensar, ¿seré realmente demasiado exigente? ¿Estaré pidiendo demasiado? ¿Le hice sentir mal? Mientras tanto, la pregunta más importante nunca se formula. ¿Por qué esta persona nunca asume responsabilidad por su conducta? El narcisista no corrige errores, los traslada, y cada vez que logra transferir la culpa,
Siente un alivio momentáneo, porque su carga interna ahora está sobre ti, pero ese alivio no dura, así que necesita repetir el proceso una y otra vez. Cuanto más vacío está, más culpa necesita repartir. Por eso puedes hacer todo bien, cuidar cada palabra, ceder al máximo y aún así acabar señalado como el origen de todos los problemas. No porque tú no seas suficiente, sino porque ellos necesitan un contenedor para su inestabilidad. Cuando intentas explicar, probar, defenderte, entras sin darte cuenta en ese proceso. Estás intentando despegar una etiqueta que ellos necesitan ponerle a alguien para poder sostenerse, y nunca podrás quitártela porque nunca fue tuya desde el principio. En el momento en que comprendes que esas acusaciones dicen mucho más sobre su mundo interno que sobre tu valor personal, empiezas a salir del juego. Ya no tienes que cargar con emociones que no creaste, ya no tienes que arreglar un problema que no causaste. Y cuando te niegas a ser el lugar donde descargan su vacío, ellos reaccionan con fuerza porque se ven obligados a enfrentarse a sí mismos. Ahí es cuando queda claro, el problema nunca fuiste tú, sino una estructura psicológica que no puede sostenerse sin alguien a quien culpar. Parte 9. Buscar su validación es autodestrucción. Buscar la validación de un narcisista es una forma de autodestrucción lenta, sutil y peligrosamente disfrazada de esperanza razonable. Al principio, no crees estar pidiendo nada fuera de lugar, solo quieres ser reconocido con justicia, que se valore tu esfuerzo, que te traten de acuerdo con todo lo que has entregado. Pero para el narcisista, la validación no es una respuesta natural al valor del otro, es una moneda de poder. Y cuando empiezas a esperarla, ya has entrado en una dinámica de dependencia. Cada vez que cambias tu comportamiento para evitar su crítica, cada vez que cuidas tus palabras para no activarlo, cada vez que deseas que esta vez te vea diferente, estás poniendo tu valor en manos de alguien que no tiene intención de devolvértelo. El narcisista no ve tu esfuerzo como motivo para respetarte, sino como prueba de que estás dispuesto a cambiar para ser aceptado. Y cuando sabe eso, el estándar se vuelve inalcanzable. Hoy no eres lo suficientemente comprensivo. Mañana no eres lo bastante suave. La semana siguiente no te estás sacrificando como deberías. El listón siempre se mueve, no porque tú no seas suficiente, sino porque nunca ha querido que te sientas suficiente. Lo más destructivo es que este proceso te erosiona desde dentro. No colapsas de golpe, pierdes, poco a poco, la confianza en tu propio valor. Empiezas a medir tu valía según su estado de ánimo. Si hoy está amable, te sientes bien. Si hoy está frío, te culpas y sin darte cuenta, has entregado el poder de definir quién eres a alguien que solo te ve como un instrumento para alimentar su ego. Buscar validación en un narcisista también es peligroso porque te hace confundir amor con permiso. Crees que si finalmente te reconoce, eso borrará todo el daño anterior. Pero esa validación, si llega, será táctica y temporal. No nace de comprensión ni de aprecio, sino de la necesidad de que no te vayas. Y por eso, nunca será suficiente para sanar. Cuanto más esperas, más te enredas en el ciclo. Esfuerzo, decepción, esperanza y de nuevo esfuerzo. Esto no es crecimiento, es agotamiento. El momento en que entiendes que tu valor no puede ser confirmado por alguien que vive drenando a los demás, comienzas a liberarte. No necesitas que te vea para existir plenamente. No necesitas su aprobación para que lo que hiciste tenga significado. Cuando dejas de buscar validación en un lugar incapaz de darla, no pierdes nada. Al contrario,
rompes con un patrón autodestructivo y recuperas tu poder de valorarte a ti mismo. Parte 10. No cambian por moralidad. Los narcisistas no cambian por razones morales, y cuanto antes lo entiendas, más años de agotamiento emocional te ahorrarás. Puedes explicar con toda la claridad del mundo, argumentar con lógica impecable, incluso apelar a principios éticos que harían sentir vergüenza a cualquier persona razonable. Pero para ellos, todo eso es solo ruido de fondo. No es que no lo entiendan, es que entender no genera motivación para cambiar. La única razón por la cual un narcisista ajusta su comportamiento no nace de la conciencia ni de la empatía, sino de la pérdida de control. Pueden ser plenamente conscientes del daño que causan, pero esa conciencia no conduce a la responsabilidad. Solo sirve para perfeccionar su estrategia de manipulación. Aquí es donde muchas personas caen en una ilusión peligrosa. Creen que, si el narcisista reconoce el problema, todo cambiará. Pero reconocer no equivale a transformar, especialmente cuando el cambio significa perder ventaja. El narcisista no vive en un marco de bien o mal como tú. Vive en un marco de útil o inútil. Si una conducta le da poder, atención o superioridad, la seguirá repitiendo, sin importar el daño que cause. Y si pedir perdón, aparentar arrepentimiento o actuar como alguien razonable le permite mantenerte cerca, lo hará muy convincentemente. No será una revelación moral, sino una adaptación táctica. Muchas personas se agotan intentando tocar su lado bueno, convencidas de que todo ser humano puede evolucionar si se le ama de la manera correcta. Pero con un narcisista, el amor no desbloquea el cambio. A menudo, solo revela mejor la manipulación. Cuando sigues dando sin establecer consecuencias, le estás enseñando que su conducta es tolerable, y ellos aprenden rápido. Lo único que los obliga a modificar algo no son los consejos ni la empatía, sino los límites con consecuencias reales. Cuando una conducta deja de ser rentable, cuando conlleva pérdida de acceso, de atención o de posición, entonces, y solo entonces pueden prestarle atención. Y aún así, si se produce un cambio, será más por cálculo que por evolución interna. Comprender esto no te vuelve frío, te libera de la culpa. No fracasaste porque no explicaste lo suficiente, ni porque no fuiste lo bastante paciente o bondadoso. Fracasaste porque intentaste negociar con moralidad dentro de una estructura psicológica que no opera con moralidad. Cuando aceptas que no puedes convencer a alguien de que sea responsable, puedes centrarte en el único lugar donde sí tienes poder, tu reacción, tus límites y el acceso que permites que esa persona tenga a tu vida. Y ahí es donde realmente empieza tu libertad. Parte 11. Dejar de explicarte es un punto de inflexión. Dejar de explicarte es un punto de inflexión que la mayoría de las personas solo alcanza cuando ya están agotadas. Desde pequeños nos enseñan que, si hay un conflicto, debemos hablar con claridad, expresar nuestras intenciones, demostrar nuestra buena fe, y eso funciona en relaciones sanas. Pero con un narcisista, explicarte no aclara nada, solo te hunde más en una dinámica de control diseñada para desgastarte. El narcisista no escucha para comprender, escucha para ubicarse. Quiere saber qué te da miedo, dónde eres sensible, hasta qué punto estás dispuesto a justificarte para no ser malinterpretado. Y cada vez que abres la boca para explicar, le estás dando más datos para manipularte. Al principio crees que estás defendiendo la verdad, pero muy pronto, la verdad deja de importar. Lo importante pasa a ser,
¿Me creerá? ¿Me aceptará? ¿Seguiré siendo visto como bueno? Y cuando hablas, no porque quieres, sino porque sientes que tienes que hacerlo, es señal clara de que el equilibrio de poder ya se ha roto. Explicarte constantemente también crea una ilusión peligrosa, la idea de que si encuentras las palabras correctas, si eres suficientemente paciente, suave o razonable, finalmente te entenderán. Pero el narcisista no tiene falta de información, tiene falta de responsabilidad. Entiende perfectamente lo que dices. Simplemente no tiene ninguna razón para admitirlo, porque admitirlo sería perder ventaja. Por eso, todas tus explicaciones terminan en lo mismo, tergiversadas, recortadas o utilizadas en tu contra para demostrar que tú eres el problema. Mientras tanto, tú te desgastas, dudas de ti mismo, te confundes y ellos siguen controlando sin hacer ningún esfuerzo extra. Dejar de explicarte no es guardar silencio por miedo, ni rendirte ante la verdad. Es una decisión consciente de salir de una conversación que nunca fue real. Cuando dejas de explicarte, envías un mensaje claro. No necesito tu aprobación para que mi experiencia tenga valor. Y eso incomoda profundamente al narcisista. Está acostumbrado a que reacciones, a que intentes justificarte, a que te coloques en una posición inferior. Cuando esa energía desaparece, pierden su punto de apoyo. Y es justo en ese momento cuando comienza el primer alivio real, aunque venga acompañado de culpa o inseguridad al principio, porque estás acostumbrado a vivir explicándote. Pero mientras más firme te mantengas, más te darás cuenta de algo esencial. La verdad no necesita defensa frente a quien decide distorsionarla. El punto de inflexión no está en que ellos te entiendan, está en que tú dejes de necesitar que lo hagan, y en el momento en que su aprobación deja de ser necesaria, sales del juego psicológico que tanto te desgastó. Parte 12. El closure no viene de ellos. El closure no viene de ellos. Y aceptar esta verdad es uno de los pasos más duros pero liberadores en el camino para salir del círculo del narcisista. Muchas personas no quedan atrapadas porque aún amen, sino porque siguen esperando un momento imaginario, ese instante en el que el otro admita sus errores, pida perdón de manera genuina, o al menos reconozca el dolor que ha causado. Crees que cuando eso ocurra, todo encajará en tu mente, que la historia, por fin, tendrá un final claro. Pero con un narcisista, ese tipo de closure casi nunca llega. No es porque no fuiste lo suficientemente clara, ni porque no hiciste las preguntas correctas. Es porque ellos no operan desde la necesidad de cerrar ciclos, sino desde la necesidad de mantener el control. Un perdón auténtico implicaría asumir responsabilidad, y asumir responsabilidad, para ellos, significa perder poder. Eso atenta directamente contra su estructura psicológica. Por eso, en lugar de un cierre real, lo que normalmente recibes es evasión, distorsión o una versión manipulada de la historia en la que tú eres la culpable. Lo más peligroso es que, mientras esperas ese cierre, te quedas emocionalmente suspendida. Repites conversaciones en tu mente, imaginas escenarios alternativos, te preguntas si el final habría sido diferente, si tú hubieras actuado de otro modo. Pero ese bucle no te da claridad, solo prolonga tu encarcelamiento emocional. El narcisista no necesita tu presencia para seguir controlándote. Le basta con que sigas buscando respuestas en él. Mientras sigas mirando hacia él, su influencia persiste. El closure, en sus manos, se convierte en una cuerda invisible que te mantiene anclada. Y aquí viene una verdad difícil de tragar. Ellos
No tienen ningún incentivo para darte un final claro porque la ambigüedad les conviene. Te mantiene esperando, esperanzada y, por lo tanto, vulnerable al regreso cuando ellos lo decidan. El momento de liberación llega cuando dejas de preguntar ¿por qué hizo eso? Y comienzas a preguntar ¿cómo me ha afectado esto a mí? Ese cambio lo transforma todo, porque devuelve el poder de definir la historia a tus manos. El closure no es una última conversación, es una decisión interna. Es decidir que no necesitas validación de alguien que siempre negó tu experiencia. Es aceptar que la verdad que viviste es suficiente, aunque nunca sea reconocida por esa persona. Cuando eres tú quien se da el cierre, no borras el pasado, pero sí le quitas el poder sobre tu presente. Y aquí está la paradoja. Cuanto menos necesitas que te den la última palabra, más libre eres. El closure no viene de ellos, porque nunca estuvo dentro de sus capacidades. Llega cuando dejas de esperar en el lugar equivocado y decides cerrar la historia desde lo que tú sabes que es verdad. Parte 13. Los límites no son palabras. Los límites no son palabras, y esta es la razón por la que muchas personas, aun entendiendo muy bien qué significa poner límites, siguen siendo vulneradas. Puedes decir con total claridad que no vas a tolerar, que necesitas respeto, que no vas a soportar más cierto comportamiento. Pero para el narcisista, las palabras son solo señales de prueba, no barreras reales. Ellos no escuchan tus límites para respetarlos, los escuchan para evaluar si realmente existen. Y la única manera de comprobarlo es observando cómo reaccionas cuando ese límite es desafiado. Si después de enunciarlo no hay acciones consistentes, el mensaje que reciben es claro: ese límite es negociable. El narcisista no entiende los límites en términos morales, los entiende en términos funcionales. Un límite solo tiene valor si cruzarlo conlleva una pérdida real, pérdida de acceso, de atención o de capacidad para seguir manipulando. Por eso, repetir el límite con palabras, explicarlo mejor, rogar por respeto, no solo es inútil, sino contraproducente. Les demuestra que estás intentando convencer, no ejecutar, y en el momento en que un límite se convierte en tema de debate, ese límite ya ha sido roto. Lo más difícil no es decir el límite, sino sostener el malestar que conlleva aplicarlo. Cuando empiezas a actuar con coherencia, el narcisista casi siempre va a reaccionar. Negará, culpará, se hará la víctima, o intensificará su conducta para ver si cedes. Eso no es señal de que te equivocaste, sino de que tu límite tocó su poder. Y justo en ese punto, muchas personas retroceden porque la presión emocional es demasiado grande. Vuelven a explicar, a negociar o a flexibilizar, y sin querer, le enseñan al narcisista que si él aprieta lo suficiente, tú cedes. Los límites no se sostienen con emociones ni con argumentos, se sostienen con coherencia. Cuando dices, si me hablas sin respeto, me voy de la conversación, y efectivamente te vas, no necesitas agregar nada más. Esa acción ya es el mensaje. Puede que el narcisista no lo acepte, puede que reaccione con ira, pero entenderá perfectamente lo que ocurrió. Una vía de acceso ha sido cerrada, y ese es el único idioma que se ve obligado a reconocer. Los límites no están para cambiar al otro, están para protegerte a ti. Cuando dejas de usar las palabras para ser respetada y comienzas a usar acciones para marcar lo que tú permites o no, no te vuelves fría, te vuelves clara, y esa claridad es la base para salir.
de una relación en la que los límites solo existían en tu voz, pero nunca en la realidad. Parte 14. Cuando te mantienes firme, ellos escalan. Cuando te mantienes firme, ellos escalan. Y si no entiendes esta regla, es muy fácil confundir esa reacción violenta con una señal de que estás haciendo algo mal. Pero la realidad es justamente la contraria. Cuando empiezas a establecer límites, dejas de explicar, reaccionas menos y ya no proporcionas la carga emocional de antes, estás interrumpiendo un sistema que ha funcionado sin fricciones durante mucho tiempo. Para el narcisista, ese cambio no se percibe como un ajuste saludable, sino como una amenaza directa a su poder. Por eso, no retroceden de inmediato, aumentan la presión, pueden volverse inusualmente dulces para hacerte volver, y cuando eso no funciona, cambian a la crítica, la culpa o incluso la agresión. Esta escalada no es accidental, no es accidental, no es accidental, no es accidental. Es el reflejo final de un sistema que siente que está perdiendo el control. Cuando sus viejas tácticas ya no funcionan, necesitan probar con otras más intensas. Este es el momento donde muchas personas ceden porque la presión emocional se vuelve repentina y abrumadora. Pueden acusarte de ser fría, egoísta, ingrata o incluso amenazarte con abandonarte, difamarte o crear caos. Y si no estás emocionalmente preparada, puedes caer en el patrón antiguo solo para recuperar la calma. Pero esa calma tiene un precio. Renuncias al límite que acabas de construir. Lo importante que debes entender es, la escalada no significa que tu límite falló, sino que está funcionando. El narcisista solo escala cuando siente que pierde ventaja. Si aún te controla, no necesita levantar la voz ni hacer drama. La escalada tiene un objetivo claro: probar si puedes resistir. Si reaccionas, explicas o cedes, aprenden que tu límite solo existe hasta cierto nivel de presión. Y la próxima vez, comenzarán directamente desde ahí. En cambio, si mantienes tu postura, aunque duela, aunque te malinterpreten, sucede otra cosa. El sistema de manipulación se queda sin combustible, sin reacción emocional, sin justificaciones, sin retrocesos. Sin retrocesos, la escalada pierde fuerza. Esto requiere disciplina interna, porque debes tolerar el malestar a corto plazo para proteger tu paz a largo plazo. También debes aceptar que esa persona no va a entenderte ni cambiar porque se dio cuenta de que tenías razón. Tal vez simplemente se retire, busque otra víctima o cambie de táctica. Pero lo importante es que tú ya no estás en la posición de ser manipulada. Cuando superas la etapa de escalada, envías un mensaje sin decir una sola palabra. El acceso a mi mundo emocional ya no es gratuito. Y es esa coherencia, no el debate ni la persuasión, lo que finalmente rompe el ciclo. Parte 15. No confundas calma con debilidad. No confundas la calma con la debilidad, porque en una relación con una persona narcisista, tu serenidad a menudo es malinterpretada intencionalmente, como una forma de debilidad, todo con el fin de mantener el control. Cuando no reaccionas con intensidad, no discutes, no te justificas, pueden etiquetar tu actitud como frialdad, indiferencia o incluso como una derrota. Pero en realidad, la calma no es señal de rendición, es señal de autocontrol. El narcisista necesita activar tus emociones porque es a través de ellas que ejerce poder. Cuando te enojas, tiene el control. Cuando entras en pánico, te dirige. Cuando te esfuerzas en explicar, marca el ritmo del juego. La calma rompe ese circuito.
No le das el combustible que necesita para manipularte, y por eso detestan tu calma más que cualquier otra cosa. Lo paradójico es que la calma suele confundirse con debilidad porque estamos acostumbrados a ver las reacciones intensas como señales de fuerza. Pero aquí, una reacción fuerte solo indica que todavía estás siendo arrastrado por su dinámica. La calma no significa que no sientas nada. Significa que eliges no actuar desde la emoción manipulada. Sientes el dolor, la incomodidad, incluso la rabia, pero no dejas que eso controle tu conducta. Y eso, el narcisista no lo puede soportar porque ha perdido su acceso directo a ti. Muchos temen que, si no reaccionan, serán ignorados o pisoteados, pero lo que el narcisista realmente desprecia no es tu silencio consciente, sino tu justificación constante. Cuando eres calmado y consistente, no necesitas alzar la voz ni demostrar nada. No le das un punto de apoyo desde el cual atacar. Tu serenidad lo obliga a enfrentarse al vacío que antes llenabas con tus reacciones. Y ese vacío le resulta insoportable a alguien que vive del estímulo emocional. No te dejes engañar. La confrontación no siempre es sinónimo de fuerza. A veces, el mayor poder radica en no entrar en la batalla, que fue diseñada para que la pierdas. Calma tampoco significa resignación. Tú sigues poniendo límites, sigues tomando decisiones, sigues alejándote si es necesario, pero lo haces desde la claridad, no desde el impulso. Y esa claridad hace que tu mensaje sea más fuerte, más limpio, más difícil de manipular. El narcisista puede intentar provocarte para sacarte de ese estado, porque si pierdes la calma, recupera el control. Pero si te mantienes firme, se ve obligado a enfrentar una nueva realidad. Ya no eres una fuente fácil de reacciones. La calma no te hace más pequeño, te hace más difícil de manipular. Y en una relación donde el poder se construyó sobre el caos emocional, esa calma es la forma de fuerza más difícil de derribar. Parte 16. Grey Rock no es ser frío. Grey Rock no es ser frío. Y malinterpretarlo ha hecho que muchas personas abandonen la estrategia justo cuando estaba funcionando. Grey Rock no significa volverse insensible, ni es un castigo, ni una forma de venganza. Es una estrategia de autoprotección, basada en un principio muy práctico: no alimentar al narcisista con lo que necesita para mantenerse. El narcisista no se alimenta de intimidad ni de comprensión, se alimenta de reacciones. Cualquier reacción le sirve: ira, tristeza, explicaciones, o incluso tus esfuerzos por ser amable. Grey Rock interrumpe ese suministro, haciendo que la interacción sea insípida, breve, sin drama y sin contenido emocional. A menudo se malinterpreta esta actitud como indiferencia o crueldad, pero en realidad es tu forma de no ser arrastrado por su juego. Grey Rock no niega tus emociones, simplemente se niega a mostrarlas ante alguien que las usaría para manipularte. Sigues sintiendo, pero eliges procesar tus emociones en espacios seguros, no frente a quien tiene un historial de distorsionarlas. Lo más difícil de Grey Rock es que va en contra de nuestros instintos sociales. Cuando somos provocados, queremos reaccionar. Cuando somos malinterpretados, queremos aclarar. Cuando somos atacados, queremos defendernos. Grey Rock te pide hacer lo contrario: responder con neutralidad, sin profundizar, sin explicaciones adicionales, sin intentar conectar. Para el narcisista, esto resulta profundamente incómodo porque pierde su palanca de control. No hay clímax, no hay discusión, no hay emociones que explotar.
Por eso, en las primeras etapas, es posible que intensifiquen las provocaciones para intentar romper tu estrategia. Muchos interpretan eso como una señal de fracaso, pero en realidad es una señal de que Grey Rock está funcionando. Grey Rock tampoco significa que debas quedarte en entornos que te hacen daño. Es una herramienta para minimizar el impacto. Cuando no puedes cortar el contacto de inmediato, en el trabajo, en la familia, o cuando hay vínculos inevitables, te ayuda a conservar energía, claridad y evitar enfrentamientos innecesarios. Más importante aún, Grey Rock te devuelve el poder de elegir dónde, con quién y hasta qué punto deseas reaccionar. Cuando dejas de ofrecer drama, el narcisista pierde interés no porque haya entendido, sino porque ya no hay ganancia emocional. Grey Rock no te vuelve frío, te vuelve seguro, y en una relación donde tus emociones fueron convertidas en armas en tu contra, la seguridad no es debilidad, es la condición mínima para poder mantenerte fiel a ti mismo. Parte 17. El poder está en la indiferencia. El poder está en la indiferencia, no en esa indiferencia fingida que busca provocar, sino en ese estado donde ya no necesitas reaccionar para demostrar tu existencia. Para el narcisista, su poder no viene de lo que dice o hace, sino de si tú todavía reaccionas o no. Cuando te enfadas, se sienten importantes. Cuando te entristeces, sienten que tienen impacto. Cuando intentas explicarles algo, se ven como el centro del universo. La indiferencia les quita todo ese escenario. No es ruidosa, no es confrontativa, pero derrumba la estructura de control en la que se sostienen. Muchas personas temen a la indiferencia porque la confunden con frialdad o evasión. Pero en este contexto, la indiferencia no es negar tus emociones, es colocarlas en el lugar correcto. No ofreces tus sentimientos a quien los usará en tu contra. Ya no necesitas que te entiendan, te aprueben o reconozcan. Y es esa falta de necesidad lo que más los descoloca. El narcisista está acostumbrado a provocar reacciones. Cuando esas reacciones desaparecen, no sabe qué hacer. Puede intentar de todo: provocarte, difamarte, hacerse la víctima, o incluso portarse extrañamente bien. Pero si nada de eso te mueve, se darán cuenta de que han perdido la palanca. La indiferencia también te permite ver con claridad. Al no estar atrapado en emociones intensas, ves los patrones repetitivos, ves el vacío detrás de sus actuaciones, ves que cada drama solo busca traerte de vuelta al mismo rol de antes. Y eso trae consigo una libertad muy concreta. Ya no necesitas analizar cada palabra, no necesitas adivinar intenciones, no necesitas defenderte. Solo necesitas decidir cuánto deseas participar, y ese grado de participación puede ser cero. La indiferencia no te hace más pequeño, te hace menos vulnerable. Ya no eres una fuente gratuita de emoción. Ya no respondes a cada provocación. Ya no vives esperando su reacción para definir tu día. Ese es el momento en que tu energía regresa a ti, y con esa energía empiezas a invertir en lugares donde sí hay reciprocidad. Tu trabajo, tu cuerpo, tus relaciones sanas, tu paz interior. El narcisista puede interpretar tu indiferencia como le dé la gana, pero ya no importa, porque el poder de la indiferencia no está en que ellos lo entiendan, sino en que tú ya no necesitas que lo entiendan. Cuando llegas a ese punto, ya no necesitas ganar una discusión, ni una disculpa, ni un final grandioso. Ya saliste del juego, y en un juego diseñado para que pierdas, salir en calma es la victoria más completa. Parte 18. La verdadera victoria.
La verdadera victoria no es el momento en que ellos se derrumban, ni cuando se arrepienten, ni cuando logras demostrar que tú tenías razón y ellos estaban equivocados. Esas escenas pueden parecer satisfactorias, pero en realidad te mantienen atrapado en el mismo sistema de poder que el narcisista estableció desde el principio. Mientras aún necesites que ellos fracasen para sentir que tú ganas, sigues reaccionando a ellos. Y eso no es libertad. La verdadera victoria ocurre de forma mucho más silenciosa. Llega cuando ya no vigilas su estado, ya no te preguntas qué piensan, ya no esperas que hagan algún giro que te traiga alivio. Llega cuando tu vida ya no gira alrededor de evitar, resistir o recuperarte de cada contacto con ellos. En ese momento, ellos dejan de ser el centro de tu historia. Tú eres el centro. Muchos creen que la victoria debe tener un clímax, un final claro, una validación, pero en la realidad, vencer una relación manipuladora no se marca con aplausos, sino con una nueva normalidad. Un día te despiertas y notas que ya no vives en tensión sin motivo, que una conversación ya no te derrumba durante horas, que una decisión ya no depende de cómo reaccionarán ellos. Estos cambios no son dramáticos, pero indican que el poder ha vuelto a ti. La verdadera victoria no consiste en endurecerte o cerrarte, consiste en poder abrirte de nuevo con personas seguras, decir no sin culpa, irte sin necesidad de justificarte. No te conviertes en una versión más amarga de ti, te conviertes en una versión más clara, y esa claridad hace que las dinámicas que antes te atrapaban ya no tengan espacio donde operar. El narcisista puede seguir con su vida, con cualquier historia que quiera contarse, pero cuando tú ya no estás ahí para validar esa historia, pierde poder sobre ti. La verdadera victoria no exige que te entiendan, ni que te absuelvan, ni que te devuelvan ningún lugar. Solo exige una cosa, que vivas fiel a la realidad que experimentaste, sin negarla, sin disfrazarla y sin necesitar la aprobación de nadie para sostener esa verdad. Cuando construyes una vida donde tu paz no depende del control o la reacción de otros, has ganado completamente, sin ruido, sin espectáculo, pero con fuerza duradera. Y esa es la clase de victoria a la que ningún narcisista puede acceder, porque jamás estuvo dentro de su alcance manipularla. Al mirar hacia atrás en todo este recorrido, lo más importante que debes llevar contigo no es una lista de tácticas, sino una verdad fundamental. Nunca naciste para ser combustible del ego de otra persona. Lo que viviste no fue porque eras débil, ni porque amaste de forma incorrecta, sino porque aplicaste la lógica de la bondad, del diálogo y de la buena voluntad, a una estructura psicológica que no opera con esos principios. Y en el momento en que entiendes eso, ya no necesitas corregirte para encajar en un molde distorsionado. Empiezas a retirar tu energía, a recuperar tu atención, a reclamar el derecho a definirte por ti mismo. Eso no es una huida, es madurez. No necesitas ganarles en una discusión, ni hacer que despierten, ni demostrar que tú tenías razón. Todo esfuerzo dirigido hacia ellos es simplemente una extensión del mismo juego antiguo. El único camino hacia la libertad es dejar de jugar. Cuando dejas de reaccionar, dejas de explicar, dejas de esperar reconocimiento o closure de su parte, sucede algo muy claro. El poder que antes tenían se disuelve no porque los ataques, sino porque dejaste de alimentar lo que los sostenía. Y es en ese vacío donde comienzas a reconstruir tu vida sobre una base más firme, claridad, límites y dignidad personal. Este no es un camino que te vuelve frío o cerrado. Al contrario, te devuelve a tu esencia, una persona capaz de amar, pero que no se sacrifica para ser aceptada.
una persona compasiva, pero que no entrega su compasión a quien la usará para manipularla, una persona que entiende que la paz interior no proviene de cómo otros te tratan, sino de no permitir que te traten mal. Si hay un mensaje que debe quedar grabado, es este: la verdadera victoria no necesita público. Ocurre en silencio, en las pequeñas decisiones diarias, en cómo proteges tu energía, en dónde inviertes tus vínculos y en permitirte vivir sin ser arrastrado por un pasado manipulador. El contenido que acabas de escuchar ha sido creado con fines de análisis, educación y conciencia psicológica, respetando plenamente el principio de uso justo. No busca atacar a nadie, sino ayudarte a entender los mecanismos para poder protegerte mejor. Si sientes que estas palabras tocan tu experiencia, quédate en este canal, porque estas conversaciones no solo son para entender al narcisista, sino para entenderte a ti mismo después de haberlo superado. Suscríbete, activa las notificaciones y quédate hasta el final de cada video, porque cada paso de comprensión es un paso de regreso a tu soberanía emocional. Y recuerda, no necesitas el permiso de nadie para vivir en libertad. Solo necesitas elegirte a ti de forma clara y consciente.